un par de ideas en torno a este texto del Evangelio que hoy escuchamos. Lo escuchamos en la fiesta de dos santos apóstoles, Simón y Judas. Dos de los santos apóstoles a los cuales menos se nombra a lo largo de los evangelios. Si prestamos atención, el orden de los apóstoles que aparece hoy en el texto del Evangelio también hace referencia un poco al orden, no sé si decirlo jerárquico, porque no es eso, pero sí al orden de importancia con el cual aparecen los apóstoles en el Evangelio. De hecho, los tres primeros que aparecen, Simón, Pedro, Andrés y Santiago, son aquellos que siempre acompañan a Jesús. Si escuchamos y si recordamos otros textos de la palabra, los escuchamos siempre a ellos, los tenemos siempre a ellos acompañando a Jesús. Cuando Jesús va a algún lugar y tiene que llevarse a solamente a algunos, aparecen estos discípulos. Y a los que hoy celebramos, Simón y Judas, son los dos últimos, sacando a Judas Iscariote, son los dos últimos que aparecen en esta lista de apóstoles. Ahora, esto de decir que hay apóstoles de más o menos importancia, nos recuerda que en el cielo o en el reino de los cielos, la importancia no viene o el tamaño o la grandeza o el lugar o como querramos llamarle, no viene solamente por las obras que realizaron, por las veces que fueron nombrados en la Escritura, sino que a estos los celebramos como santos, igual que celebramos a San Pedro, igual que celebramos a San Andrés, igual los celebramos como santos, igual que a todos los demás. No importa si aparecen más o aparecen menos en el Evangelio, si son más nombrados o menos nombrados, si son más recordados o menos recordados. No importa, los celebramos igual como santos de la misma categoría que los demás apóstoles. Y esto nos recuerda también que en nuestro camino nosotros no estamos llamados simplemente a ser más o menos nombrados, a ser más o menos recordados, sino a hacer el camino de santidad. A eso estamos llamados. Y hay santos que aparecen mucho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, santos que son famosos, y hay otros santos que ni siquiera los conocemos, que no los recordamos. Vamos a celebrar dentro de un par de días nada más la fiesta de todos los santos, y allí recordamos a toda esa multitud de santos que no celebramos durante el año, que no son San Cayetano, que no son San Juan, que no son esos santos que no son recordados, pero que forman parte de ese ejército de santos. Nosotros estamos llamados a hacer ese camino, no el camino de hacernos famosos, de ser nombrados, de aparecer en algún lugar. No, ese camino no es el nuestro, es el camino de la santidad. Entonces, bueno, eso al margen de lo del Evangelio, porque es bueno recordar a estos santos también, que no aparecen tanto, pero que hicieron el camino de la santidad junto con los demás apóstoles. Dos cosas entonces en torno al texto del Evangelio que acabamos de escuchar. Lo primero, esta actitud de Jesús que aparece al principio ya. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Nos recuerda primero la importancia de la oración, por supuesto que sí. Jesús pasa toda la noche, pero nos recuerda la importancia de la oración en ciertos momentos de nuestra vida con mayor intensidad. Jesús pasa toda la noche en oración cuando tiene que elegir a los apóstoles, porque después baja y elige a los 12 apóstoles. Y así lo recordamos a Jesús muchas veces en oración antes de emprender algo importante. Tal vez la que más recordamos, aquellos 40 días en el desierto antes de empezar su vida pública. Es el tiempo de oración antes de algo importante.
Y entonces esto tiene que llevarnos a nosotros a preguntarnos, ¿será que antes de tomar decisiones importantes nosotros le dedicamos tiempos especiales a la oración? ¿O será que pasamos así de largo nada más decidiendo cosas importantes en nuestra vida, como si fuesen simplemente nuestras propias decisiones y donde Dios no tiene nada que ver? Lo cierto es que Jesús dedicaba este tiempo especial a la oración antes de tomar decisiones importantes en su camino. Entonces, qué bueno que nosotros también podamos hacerlo. Lo segundo de este evangelio es que estos discípulos que son elegidos después acompañan a Jesús, bajan con Él, no se quedan simplemente con que fueron elegidos. Después hay que caminar. Nosotros a veces pensamos que, nuestra vida cristiana tiene un tope o un límite, ¿no? Entonces recibimos el bautismo, la comunión, la confirmación, ejercemos tal servicio en la iglesia, llegamos hasta ahí, ese es el límite que tenemos. No, ahora hay que caminar. Estos discípulos, podríamos decir, llegaron a lo máximo que podían llegar, ser elegidos por Jesús. Ahora se quedaron allí, no, ahí empieza el camino. Hay que bajar con Jesús y trabajar con Jesús hasta el final. Por eso a los apóstoles los celebramos con el color rojo, por el martirio que sufrieron todos, es decir, por entregar su vida hasta lo último. Entonces, ante esto es bueno recordarnos a nosotros mismos, no nos quedemos de brazos cruzados en nuestra vida cristiana, no llegamos al fin. El mismo Jesús les va a recordar a los discípulos, todavía no caminaron hasta entregar su sangre, les va a decir a los mismos discípulos que lo seguían. Entonces a nosotros también se nos puede recordar lo mismo, todavía no caminamos hasta entregar nuestra vida por el Señor, y eso tendremos que seguir haciéndolo. Por eso qué bueno que podamos pedirle al Señor en esta Eucaristía y en esta fiesta de los santos apóstoles, que podamos cada uno de nosotros discernir nuestra vocación, nuestra vida, pero a la vez también al ir así tomando estas decisiones en nuestra vida, seguir a Jesús hasta el final, hasta el último de nuestros tiempos. Vamos a pedirle esa gracia al Señor, lo hacemos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y de San José, su esposo. Que así sea.